Desde tiempos inmemoriales, el nombre de Jesús ha resonado con un poder capaz de mover montañas y transformar vidas. Pero detrás de la figura central que todos conocemos, existe un misterio menos explorado: ¿quiénes eran realmente sus hermanos? No hablamos solo de familiares cercanos mencionados en antiguos textos. Se trata de personajes que podrían haber cambiado para siempre la narrativa sobre sus orígenes y su influencia. En las páginas olvidadas por siglos y en las tradiciones orales que desafían la historia oficial, emergen nombres y relatos que invitan a cuestionar lo establecido. La idea común sostiene que Jesús fue hijo único o perteneció a una familia sencilla sin mayor relevancia pública. Sin embargo, hay referencias específicas a varios hermanos y hermanas que estuvieron presentes durante momentos clave de su vida pública. ¿Eran estos hombres simplemente familiares comunes o tenían un papel más profundo dentro del movimiento religioso que él lideró? Algunos documentos antiguos sugieren vínculos estrechos entre ellos y las primeras comunidades cristianas, mientras otros apuntan a tensiones internas desconocidas hasta ahora. Esta dualidad plantea interrogantes fascinantes sobre lealtades divididas, rivalidades silenciosas e incluso posibles disputas por legado espiritual y liderazgo tras la muerte de Jesús. El estudio detallado de esos nombres, Santiago, José, Judas y Simón, revela pistas intrigantes acerca del contexto sociopolítico en el cual vivieron. No eran meros espectadores, sino actores con voz propia e influencia tangible. En ciertos textos apócrifos o escritos patrísticos menos conocidos, surge una imagen distinta donde estos hermanos aparecen como pilares fundamentales del desarrollo inicial del cristianismo primitivo. Tal situación abre espacio para revisar cómo se construyó la memoria colectiva alrededor del fundador histórico versus los parientes directos cuyos roles fueron minimizados o reinterpretados según conveniencias posteriores. Además, analizar quiénes fueron esas figuras implica adentrarse en complejidades culturales propias del siglo I. Engudea normas familiares estrictas, herencias simbólicas cargadas de significado social, dinámicas religiosas intensamente marcadas por corrientes mesiánicas diversas bajo dominio romano hostil. Por eso mismo resulta imposible entender plenamente el impacto original sin considerar qué representaron aquellos hermanos para quienes siguieron sus enseñanzas luego del evento crucial conocido como resurrección. Pero más allá del marco histórico religioso, existe también una cuestión humana universal. ¿Cómo afecta realmente tener al lado a alguien tan extraordinario como lo fue Jesús? Esa relación fraternal implica sombras ocultas entre afecto genuino y conflictos inevitables nacidos del peso monumental sobre sus hombros juveniles. Momentos silenciados por décadas pero esenciales para comprender el entramado íntimo detrás del mito eterno. Al explorar estas líneas oscuras, surgen testimonios fragmentarios capaces de cambiar perspectivas enteras respecto al origen familiar e incluso al mensaje trascendental atribuido exclusivamente a él, dejando abierta una puerta hacia verdades aún no reveladas completamente ni aceptadas plenamente por quienes custodiaron esas historias durante siglos impares en manuscritos polvorientos, esperando ser redescubiertos hoy contigo aquí presente, en no reveladas completamente ni aceptadas plenamente por quienes custodiaron esas historias durante siglos impares en manuscritos polvorientos, esperando ser redescubiertos hoy contigo aquí presente. Surge una pregunta que ha intrigado a teólogos y estudiosos. ¿Quiénes eran realmente los hermanos de Jesús? No hablamos solo de un dato familiar. Es una clave para entender el contexto social y religioso en que se desarrolló su vida.
Los evangelios mencionan nombres como Santiago, José, Judas y Simón, pero la interpretación de quiénes fueron varía según tradiciones y traducciones. Algunos sostienen que estos hermanos eran hijos de María y José después del nacimiento de Jesús. Otros creen que podrían haber sido primos o incluso allegados muy cercanos. Esta ambigüedad ha generado debates apasionados desde tiempos antiguos. Para ponerte en perspectiva concreta, uno de los más destacados fue Santiago el Justo, figura central en la comunidad cristiana primitiva de Jerusalén. Contrario a lo que muchos piensan, Santiago no fue un apóstol original, sino alguien con gran autoridad reconocida por sus contemporáneos. Incluso Pablo lo menciona como pilar fundamental para la difusión del mensaje cristiano. Lo interesante es cómo este hermano desempeñó un papel decisivo tras la crucifixión, liderando a los primeros seguidores y enfrentándose a desafíos políticos y religiosos significativos. Su influencia era tal que algunos documentos antiguos sugieren que dirigió la iglesia en Jerusalén durante años antes de ser martirizado. Por otro lado, está Judas Tadeo, también identificado entre esos hermanos mencionados. Figura menos conocida, pero igualmente intrigante, debido al misterio alrededor de su vida posterior. Se le atribuyen cartas breves dentro del Nuevo Testamento, donde aborda temas éticos con tono firme pero cercano. Esto indica una personalidad comprometida con fortalecer las comunidades nacientes frente a conflictos internos y externos. En contraste con imágenes simplistas o reduccionistas sobre los familiares directos de Jesús, estos personajes reflejan diversidad humana, líderes imperfectos, quizás cargados con expectativas enormes. No podemos olvidar tampoco cómo la palabra hermano puede tener múltiples acepciones culturales propias del siglo I en Judea. Podría referirse simplemente a parientes cercanos o miembros extendidos del clan familiar, sin implicar necesariamente una relación directa por sangre o convivencia diaria. Esto abre puertas para interpretar textos antiguos desde distintas ópticas lingüísticas e históricas sin descartarlas inmediatamente como erróneas o contradictorias entre sí. Así pues, esos hombres nombrados junto al Nazareno no son meras figuras decorativas al pie de relatos sagrados, sino protagonistas activos cuyo legado perdura oculto bajo capas interpretativas complejas. Reconocerlos nos invita a reconsiderar cuánto conocemos realmente sobre el entorno íntimo del hombre cuya historia cambió el curso del mundo entero hace 2000 años exactos. Los hermanos de Jesús han sido objeto de debate y fascinación durante siglos. Su identidad, sus vidas y el papel que desempeñaron en la historia cristiana no son tan claros como muchos podrían creer. En los evangelios se mencionan nombres específicos: Santiago, José, Simón y Judas. Sin embargo, estas menciones generan más preguntas que respuestas definitivas. Por ejemplo, Santiago es quizás el más conocido de ellos. Fue líder prominente en la iglesia primitiva de Jerusalén y escribió una epístola que forma parte del Nuevo Testamento. Este detalle nos muestra cómo uno de los llamados hermanos llegó a ser una figura central en la expansión del movimiento seguido por Jesús. ¿Pero eran realmente hermanos biológicos? Existen varias teorías al respecto. Una sostiene que eran medio hermanos, hijos de María y José, después del nacimiento de Jesús. Otra apunta a que podrían haber sido primos cercanos o familiares muy allegados, un uso común del término hermano en contextos semíticos antiguos.
La Iglesia Católica tradicionalmente adopta la idea de la virginidad perpetua de María y por tanto sostiene que estos hermanos eran en realidad parientes lejanos o hijos adoptivos o incluso hijos de José provenientes posiblemente de un matrimonio anterior. Un dato interesante lo aporta el historiador judío Flavio Josefo, quien menciona a Santiago como hermano justo del llamado Cristo, lo cual confirma cierta conexión directa, pero no necesariamente indica una relación fraternal clásica, según nuestras nociones modernas. Además, algunos textos apócrifos reflejan distintas interpretaciones sobre esta familia cercana sin llegar a un consenso definitivo. Las historias vinculadas con estos personajes reflejan realidades complejas. Judas Iscariote no debe confundirse con Judas hermano mencionado entre los seguidores. Este último aparece asociado al liderazgo eclesiástico tras la muerte de Jesús. También hay relatos donde Simón participa activamente junto a otros discípulos después del evento central cristiano, conocido como Pentecostés. Estos detalles sugieren una dinámica familiar eclesial mucho más rica e influyente dentro del naciente cristianismo que simplemente ser parientes sanguíneos directos. Además, cabe destacar cómo algunas tradiciones orientales aceptan abiertamente la existencia literal y física de estos hermanos bajo relaciones familiares convencionales, mientras otras ramas religiosas optan por matices simbólicos o espirituales para preservar ciertas doctrinas fundamentales alrededor de María y su rol especial. En definitiva, saber quiénes eran realmente esos hermanos lleva inevitablemente a reflexionar sobre las raíces humanas detrás del personaje histórico trascendental llamado Jesús. Cuestionar esta identidad nos invita también a entender mejor las estructuras sociales y culturales propias del siglo I en Palestina, así como las interpretaciones teológicas posteriores cargadas tanto por fe como por intereses históricos diversos. Al adentrarnos en las complejidades del entorno social y cultural de Palestina, en el siglo I m.a.d., es vital entender que los términos familiares tenían un alcance diferente al que hoy les damos. La palabra hermanos no necesariamente indicaba una relación biológica directa. Podía referirse también a primos, parientes cercanos o incluso compañeros de comunidad con vínculos profundos. Este detalle cobra importancia cuando analizamos quiénes eran realmente esos hermanos mencionados en los textos antiguos sobre Jesús. Por ejemplo, en la cultura judía de aquella época, las familias extendidas vivían cerca unas de otras, compartiendo responsabilidades y tradiciones. Esto generaba un sentido mucho más amplio de fraternidad dentro del grupo. Así pues, Santiago, José, Simón y Judas podrían haber sido primos o familiares lejanos que desempeñaban roles importantes en la vida social y religiosa alrededor de Jesús. Otra pieza fundamental para comprender este asunto está en las interpretaciones teológicas posteriores. A medida que el cristianismo se expandió por diferentes regiones y culturas, la idea estricta de hermanos biológicos comenzó a ser revisada para acomodar doctrinas específicas. Por ejemplo, la Iglesia Católica propuso desde temprano la virginidad perpetua de María como dogma esencial. Para sustentar esta creencia, se argumentó que los llamados hermanos debían ser hijos de José provenientes quizás de un matrimonio anterior o simplemente parientes cercanos. Así se preservaba la imagen intachable e inmaculada de María sin contradicciones aparentes con los relatos bíblicos. Por otro lado, algunas corrientes protestantes adoptaron una postura más literal al interpretar estos pasajes como referencia a hermanos carnales verdaderos. Esto llevó a debates acalorados durante siglos acerca del linaje familiar y su significado teológico. En realidad,
Estos enfoques reflejan cómo intereses históricos y contextuales influyeron decisivamente en las lecturas sagradas. Cada comunidad moldeó sus creencias conforme a sus propias necesidades espirituales y políticas. Un dato curioso es que documentos apócrifos como el Protoevangelio de Santiago ofrecen relatos detallados sobre María y su familia extensiva. Aunque no son reconocidos oficialmente por todas las iglesias, enriquecen nuestro entendimiento del contexto original. Además, vale destacar cómo estas disputas no solo afectan estudios académicos, sino también prácticas religiosas cotidianas, festividades dedicadas a santos considerados hermanos o familiares directos, influyen en la identidad colectiva cristiana hasta hoy día. Por tanto, analizar estas relaciones humanas desde múltiples ángulos revela capas profundas donde historia social se entrelaza con fe genuina e intereses institucionales variados. Todo ello contribuye a conformar esa imagen compleja, pero fascinante sobre quiénes fueron realmente aquellos personajes tan cercanos al Nazareno. Al final del día, entender quiénes fueron realmente los hermanos de Jesús nos invita a mirar más allá de las etiquetas y las interpretaciones simplistas. Nos desafía a contemplar la complejidad humana que rodea incluso a las figuras más icónicas de la historia. Estos hombres y mujeres no solo compartieron una sangre común con el Nazareno, sino que también participaron en un entramado social, religioso y familiar que influyó profundamente en sus vidas y decisiones. Sus nombres resuenan con ecos de fe sincera, dudas naturales y compromisos variados que reflejan la diversidad inherente al ser humano. Reconocer esa variedad nos ayuda a conectar con ellos, no como personajes distantes o mitificados, sino como personas reales enfrentando desafíos universales. Es fascinante cómo sus historias se entrelazan con relatos de lealtad, cuestionamientos internos e incluso tensiones familiares. Rasgos tan comunes en cualquier historia humana, pero elevados por el contexto espiritual que rodeaba su existencia. Esta mezcla de humanidad e inspiración crea un retrato vibrante y multifacético, donde cada hermano aporta una pieza esencial para comprender mejor el legado dejado por Jesús. En lugar de buscar certezas absolutas o respuestas definitivas sobre su identidad exacta, lo valioso radica en apreciar su papel dentro del tejido histórico y teológico. Reconocer cómo sus vidas complementaron la misión central del Nazareno desde perspectivas únicas. Esta comprensión abre además un espacio para reflexionar sobre nuestras propias relaciones familiares y comunitarias, sobre cómo los vínculos cercanos pueden ser fuentes tanto de apoyo como de conflicto, crecimiento o desafío constante. Nos recuerda que detrás de cualquier gran figura siempre hay un entorno complejo lleno de influencias diversas que moldean cada decisión. Algo aplicable, sin importar época ni contexto cultural. Así pues, explorar quiénes fueron estos hermanos es también indagar en nuestra propia humanidad, compartida bajo capas distintas, pero igualmente profundas. Permitirse verlos desde esta óptica humaniza no solo su memoria histórica, sino también nuestra experiencia presente. Porque todos llevamos dentro fragmentos similares, dudas legítimas junto a convicciones firmes. Errores cometidos junto a actos admirables. Esa dualidad hace posible una conexión genuina con quienes vinieron antes y refuerza el valor eterno del mensaje transmitido, uno basado en amor auténtico pese a imperfecciones inevitables. Por eso cerrar este recorrido, reconociendo la riqueza detrás del título, hermanos significa aceptar una verdad universal. Ninguna relación es simple, ni está exenta de matices complicados, pero reveladores.
En ese reconocimiento reside una invitación abierta para valorar nuestras propias comunidades con mayor empatía y profundidad, y para encontrar significado personal dentro del vasto tapiz histórico donde estas figuras dejaron huella indeleble, dando así sentido renovado al vínculo entre lo divino y lo humano vivido cotidianamente entre hermanos verdaderos o espirituales por igual.